El presidente de la República estalló hoy en la mañanera en contra de la liberación de Emilio Lozoya Austin y de ahí derivó todos los nuevos ataques a la Suprema Corte, a los ministros, al Poder Judicial, ahí salió lo de Saldívar, etcétera. En fin, el caso es que el presidente de la República, muy molesto por este asunto del caso Lozoya, diciendo que le están dando la libertad a alguien sobre el cual pesan pruebas contundentes de corrupción y de inmoralidad y tantas cosas. Lozoya salió ayer faltando minutos para las 7 de la noche, como nos informó mi compañero Juan Antonio Jiménez en su momento, y se trasladó a algún domicilio en el sur de la Ciudad de México, según nos comentan, pero creo que vale la pena, independientemente de comentarle cuáles han sido los episodios del caso Lozoya, de la trama del caso Lozoya. Creo que es importante conversar unos minutos, si me permite, con Lourdes Mendoza, periodista, columnista del periódico El Financiero. Ella escribe su columna muy leída, Sobremesa, los lunes, los miércoles y los viernes. Y en este caso, a quien saludo con mucho afecto y lo sabe bien, Lourdes Mendoza se convierte en la bruja malvada del cuento de Lozoya. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Cómo te va? Tú eres culpable con esa sonrisa de haber mandado 2 años a prisión al señor Lozoya. ¿A qué me refiero? A que el señor Lozoya estaba sujeto a un proceso, le otorgan libertad, le otorgan prisión domiciliaria, él rompe las reglas, tú lo exhibes comiendo pato laqueado en el Hunan, y esto enfureció a Palacio Nacional y días después lo llevaron al reclusorio y pasó 2 años y algunos meses en la prisión y ahora anda tras de tus huesos. Lourdes, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y pues no, yo simplemente me defendí de cómo me había difamado Emilio Lozoya Austin. Tú te acordarás, el 19 de agosto del 2020 se filtró esa famosa denuncia. Yo le digo una maldita denuncia. ¿Y por qué le pongo ese adjetivo? Porque Emilio Lozoya no probó uno solo de sus dichos. En aquella denuncia, ¿te acuerdas? Eran 17 personas, 16 hombres, la única mujer, la única periodista, a la única que hicieron trending topic fue a mí. De los hombres, de los 16, todos eran exfuncionarios públicos, todos acusados por miles de millones de pesos, y yo por una bolsa. Entonces yo sí salí en ese momento a decir, me están difamando, lo voy a denunciar y voy a llegar a las últimas consecuencias, y como bien dices tú, vaya que lo he logrado. Soy la única en este tiempo en que le ha podido ganar algo a Emilio Lozoya. Lo demandé de 3 instancias. La primera fue el daño moral, ya le gané 3 instancias. Lo demandé por falsedad en declaraciones, porque lo que él hizo cuando dio esa denuncia y no tenía las pruebas para poder haber hecho lo que hizo, pues se llama un delito que es falsedad en declaraciones y es penal. Pero ¿qué crees? Esa denuncia está durmiendo el sueño de los inocentes en la Fiscalía de la Ciudad de México. La presenté hace 2 años y no la he podido judicializar. Y además, como bien dices, presenté otra denuncia más por amenazas, porque Emilio Lozoya Austin se la pasó diciendo en la cárcel que estaba en el reclusorio norte por mi culpa, y no. Él está en el reclusorio norte porque es un criminal confeso. Él aceptó haber recibido dinero tanto de Alonso Ancira como de Odebrecht. Él hizo daño al erario y ¿qué crees? Pues todo ese dinero está en sus cuentas, y el dinero que no está en sus cuentas es porque compró unas casitas. Entonces, más bien ya es tiempo que Emilio Lozoya Austin se haga responsable de sus actos. Y como tú bien decías, pues es un escándalo de dimensiones nunca antes vistas, porque Emilio Lozoya se le escapa a la 4T. Lo agarran en Málaga porque su papá es el que hace todo el numerito con el fiscal de la República para agarrarlo. Y así es como viene, no extraditado, sino a colaborar con la 4T y con la Fiscalía General de la República. ¿Y te acuerdas tú que cuando llegó nos pusieron un señuelo? La prensa, nos fuimos al reclusorio norte y el señor estaba volando en un helicóptero de la policía hacia el Hospital Ángeles del Pedregal, y había camionetas de la Guardia Nacional cuidándolo. Es que venía, acuérdate, venía malito, venía con agruras y también venía anímico. Bueno, pero en ese momento, Lourdes Mendoza, en ese momento él ya estaba en tratos con la Fiscalía General de la República para soltar la sopa, como se dice en el argot policíaco que tú y yo conocemos muy bien. Y bueno,
se le ocurre un día salir del domicilio a donde tenía que estar confinado y se va a comer pato. Y ahí vuelves a aparecer tú, te digo, como la bruja con tu cámara y le tomas la foto, exhibes que este señor se está burlando del arresto domiciliario y esto obviamente calienta los ánimos, ya sabes con quién. Y entonces sí, a los 2 días se lo llevan para allá. Y es cuando él dice, además de todo, de que me ha denunciado, me ha demandado, esta mujer me tuvo aquí un par de años y meses en la prisión y ahora, pues ahora a lo mejor te ha amenazado. Te pregunto, ¿has recibido algún tipo de amenaza de su gente? Me han amenazado, sí, claramente me han amenazado. Está todo esto documentado en la denuncia que presenté de la mano de mi abogada Jovita Coello Trejo. Y lo que tú decías un poquito, nada más déjame ahondar un poquito. Emilio Lozoya, cuando yo tomo esa foto, no estaba violando la prisión domiciliaria, tenía un brazalete igualito que como está hoy. La gran diferencia es que no tenía una sola prueba de sus dichos. Él se había burlado o él fue cómplice de la Fiscalía y de la 4T de armar este teatro judicial nunca antes intentado en nuestro país. Y ojo, ahorita lo que logró es salir de la cárcel, pero ¿no crees tú que si tienes a tu mamá, tuviste a tu mamá en 7 cárceles? Pero además de eso, tienes a tu hermana huida, tu esposa, ex esposa, porque te pidió el divorcio, está en Alemania con una orden de aprehensión aquí en México. A tus hijos no lo ves. Entonces, imagínate, este señor pasó de ícono de la corrupción en el gobierno de Peña Nieto, parece ser que al ícono de la impunidad y del cero ética o ¿qué podemos decir? Cualquier sentimiento humano, porque lo que él debió de haber hecho es ya enfrentar a un juez, defenderse y decir, soy un corrupto y dejen en paz a mi familia, ¿o no? ¿Qué sabes tú, Lourdes Mendoza, finalmente de la estancia de Lozoya en prisión? ¿Qué información te ha llegado? Porque has estado muy metida en eso. Mira, primero lo metieron al dormitorio 2, que es donde viven toda la gente, muy bonito, y como varias veces yo escribí, más o menos te cuesta vivir en ese dormitorio entre 300 y 400 mil pesos al mes. Recibía alcohol, se la pasaba en lo que cabe la palabra pues bomba ahí en el reclusorio sur, en el reclusorio norte, perdón, y últimamente lo cambiaron de dormitorio. Primero tenía como roomie al señor Serna, gente del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Serna salió en diciembre, no este diciembre, sino el año pasado, y entonces tuvo ahí unos rufianes como amigos, que es por eso, por lo que hago yo esta denuncia de amenazas, porque se llevaba mucho con unos narcos, ahí bebía y hacía otras cosas con estas personas. Tuvo problemas con los narcos en la cárcel y le dijo el director de la cárcel, oye, yo no puedo castigar a los narcos, el que tuvo mala copa fuiste tú, no ellos, entonces no los puedo castigar. Lo que hemos visto también cuando hemos visto a las audiencias y la gente que lo ha visto ahí, y últimamente lo cambiaron al dormitorio 4, es que estaba ya muy canoso, muy manchado de la cara. Sin embargo, lo que está manchado es el honor y el nombre de Emilio Lozoya y el de toda su familia, porque sí es un criminal corrupto, es un criminal confeso, pero no nada más eso. Y no nada más no entendemos por qué un juez a él sí lo saca y a Murillo Karam no lo sacan, cuando Murillo Karam sí cumple todos los requisitos para poder enfrentar su juicio desde una prisión domiciliaria. Sin embargo, Emilio Lozoya pues tuvo la suerte de que un juez tuviera buen corazón, porque no lo podemos entender de otra manera. Y la fiscalía, pues, ¿qué crees? Como no integró bien su carpeta de investigación, por eso no ha podido terminar ninguno de los juicios, porque ninguno de los juicios importantes que ha tenido en este sexenio ha sido exitosa. ¿Por qué? Porque no ha buscado la justicia, simplemente ha buscado perseguir a los que ellos creen son sus opositores. Y como Emilio no les cumplió, o como con la foto exhibí que había un pacto de impunidad, pues tuvieron ahora sí que irse contra Emilio Lozoya y pues les está saliendo el tiro por la culata. Lourdes, te agradezco muchísimo el haber podido conversar con la audiencia del Grupo Fórmula a través nuestro. Al contrario, Pepe, gracias a ti. Muy buenas tardes. Que te vaya muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Lourdes Mendoza, periodista. Ella publica en el periódico El Financiero los lunes, los miércoles y los viernes su muy leída columna sobre Mesa. Hay toda una trama del periódico, lo publica el periódico Reforma, hoy toda la trama del caso Lozoya. Ya no me voy a detener en eso porque pues ahí lo puede usted leer. Lo íbamos a
a reproducir aquí, pero creo que mejor le informo algo que está trascendiendo.